Dios te bendiga. En el día de hoy quiero compartir contigo esta palabra que llevo días meditando en ella y de verdad que como toda la palabra del Señor es maravillosa, es preciosa y quiero solo, quiero invitarlos a que lean el libro de Job. De verdad que es un libro que cada vez que lo leemos trae muchas enseñanzas. Es un libro con el cual Dios ha enseñado mucho a mi vida y a mi corazón de muchas maneras. Pero quiero solo hablar y meditar un poco acerca de los primeros versículos del capítulo 29 y dice así la hermosa palabra del Señor. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discusión y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún el Omnipotente, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente? Y es que muchas veces nosotros en la aflicción o en la calamidad o en el tiempo duro que estamos pasando, sentimos que Dios nos abandonó. Sentimos que Dios nos ha dejado y es lo que le pasó a Job, cómo él empieza a recordar, a rememorar todos esos días felices cuando estaba con sus hijos, cuando tenía todo, cuando no le faltaba nada y empieza a recordar todo eso y a añorar todo eso que dice: ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Job estaba en medio de esa aflicción y es impresionante ver la vida de Job. Yo sé que nosotros tenemos dificultades en la vida, que tenemos momentos difíciles, que tenemos momentos muy tristes, que tenemos tal vez momentos de angustia y de dolor muy fuertes, pero cuando nosotros pensamos un poco en la vida de Job y en lo que pasó en la vida de Job, cómo perdió a sus hijos al mismo tiempo, cómo perdió todo lo material al mismo tiempo y cómo después hasta su salud la pierde, y decimos, wow, o sea, es impresionante cómo Dios nos enseña a través de la vida de Job. Pero lo que quiero dejar hoy a tu corazón con este mensaje es eso, que a veces nosotros en medio del dolor o de la aflicción pensamos que estamos ahí porque Dios nos abandonó o que eso está pasando con nosotros porque Dios ya no está con nosotros. O como incluso le decían sus amigos a Job, le decían: si esto te está pasando, resumiendo todo lo que dijeron los amigos de Job, si esto te está pasando es porque tú pecaste y porque Dios está trayendo juicio sobre tu vida. Esto te está pasando por tu culpa. Pero cuando vemos más adelante, vemos cómo Job pronuncia estas palabras y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una de las cosas que aprendió Job y que no sabía, porque aquí vemos cuando él dice, cuando estaba conmigo el Omnipotente, una de las cosas que aprendió Job es que Dios no estaba solo en las buenas, no estaba solo en los momentos buenos, Dios no estaba solo con el bueno, Dios está con el que le busca de corazón. Y la actitud de Job, vemos como desde el principio dice: Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y vemos que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, como dice su palabra. Y lo que él hizo fue entrar en una interrogación con el Señor. Él quería entender por qué, si en su propio entendimiento, valga la redundancia, en su propio entendimiento él sentía que no había hecho nada malo, como que revisaba su vida y su corazón y todo lo que hizo y él decía: pero no he hecho nada malo, ¿porque viene esto? Él entró como en esa conversación con Dios bueno, enséñame, explícame. Y vemos cómo Dios le enseñó, vemos cómo Dios hizo con él esta obra tan hermosa, cómo Job había aprendido algo sobre Dios. Job había aprendido que Dios estaba
solo con los que obran bien, solo con los que hacen lo recto, solo con los que... Pero Job aprendió, y una de las cosas muy hermosas que he encontrado en este libro es como, perdón, cómo Dios le revela a Job que él envió un salvador, un árbitro que se interpusiera entre Dios y los hombres, como Dios determinó que aún nosotros siendo tan malos y pecadores y que la justicia de Dios y lo justo de Dios, lo que sería justo recibir nosotros de Dios sería juicio por lo malo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de actuar, que siempre nuestra humanidad está inclinada al pecado, está inclinada a lo malo. Y lo que mereceríamos de Dios sería juicio y cosas terribles, lo cual pensaba Job que era lo que venía y lo que decían sus amigos, que te había venido juicio porque tú, quién sabe qué hiciste, quién sabe qué fue lo malo que hiciste. Pero en ese entrar en preguntarle a Dios muchas cosas porque él no entendía, Dios tuvo misericordia. Una de las cosas que aprendió Job mucho es que Dios es muy misericordioso. Y el Señor le enseñó a Job eso. Le enseñó que él no estaba solo con el que le iba bien, que no significa que el que a una persona le vaya bien no significa que Dios esté con él, y que el que a una persona le vaya mal no significa que Dios no esté con él. Recordemos lo que Cristo mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Si a veces falta, si a veces tenemos necesidades, si a veces tenemos tristezas, si a veces tenemos angustias, si a veces no vemos el camino, si a veces estamos tan angustiados y no vemos una salida, no es porque Dios no esté con nosotros, no significa que Dios no está. Dios siempre está. Él siempre está ayudándonos, y una de las cosas más hermosas que dice la palabra es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro paracleto, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sustenta, quien nos soporta, quien nos ayuda, quien nos sostiene para que nosotros podamos seguir caminando a pesar de las angustias, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, para que al igual que Job nosotros podamos declarar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque lo importante y una de las cosas hermosas que hizo Job fue eso. Job no hizo como su mujer que decidió como abandonar el camino, porque vemos cuando ella le declara: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no hizo eso. Lo lindo que hizo Job fue que entró en ese preguntar por Dios: Señor, yo te voy a preguntar y tú me enseñas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos entrar a ese lugar secreto, a estar con Él y preguntarle, y Él nos va a enseñar. Así que si estás en angustia, si estás en aflicción, si clamas a Dios y no lo escuchas, porque a veces Dios está en silencio, alguna vez escuché esto y me parecía muy bonito, y es que cuando un alumno está en el examen, el maestro siempre está en silencio. Cuando nosotros a veces el Señor quiere llevarnos de un lugar a otro, el Señor siempre está en silencio para que nosotros confiemos que aunque no lo sintamos, Él está, para que nosotros siempre tengamos fe, que aunque nosotros no veamos, Él siempre está, porque Él lo prometió. Y Dios no miente, Dios es fiel. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene cada día de esa hermosura de su santidad, que Él haga resplandecer cada día sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia la luz de su rostro, para que el nombre de Cristo sea exaltado, sea glorificado, y que toda esa bondad que Dios tiene, toda esa misericordia que Dios tiene, pueda venir hoy a tu vida y consolarte, darte nuevas fuerzas y decirte que Él está.
que Él siempre está, que Él siempre te escucha, que Él siempre te oye y que siempre está ahí. Solo cree y confía. Y un día vas a ver el resultado.